la línea esta de largo plazo que hablamos de la carrera sea ascendente, teniendo claro que va a haber altos, bajos, psicológica y físicamente, va a haber lesiones y todo esto, ¿no? Y el símil es, pues, que tú cuando sales con tu perro a pasear, ¿no? El perro va con la correa y entonces va para allá, va para allá, va donde él quiere, pero al final sabes que va a ir allí y luego va a volver a casa, ¿no? Va a dar mil vueltas, va a estar correteando por allí, pero va en la cuerda y va a casa, ¿no? Y eso es un poco lo importante, que tú siempre controles un poco tu perspectiva y tu línea y tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía cuando la confianza bajaba y estaba mal? Pues intentaba más que nunca hacer cosas que yo podía controlar, ¿no? ¿Y qué puedes controlar? Pues una buena defensa. Y me la premiaba y decía, coño, bien, buena defensa. ¿Qué puedo controlar? Pues no hacer errores, ¿no? Errores tontos de tal. Entonces, y desde ahí, desde esa hacer las cosas que tú mejor haces, ¿no? Una penetración a derecha, pues esa, aunque estaba baja de confianza, si la encontraba, lo hacía, ¿no? Y entonces desde ahí vuelve un poco la confianza, ¿no? Y ya empiezas poco a poco a reencontrarte contigo mismo. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Fernando Sanemeterio, Fer, para los amigos, bienvenido a este Psych and Roll, episodio 94. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, encantado de estar aquí y de pasar un rato contigo, con vosotros y nada, cuando quieras. ¿Quién es Fernando Sanemeterio fuera del baloncesto y ahora en su perfil de dirección deportiva? Pero ¿qué hay detrás o en qué engloba el Fernando Sanemeterio persona? Bueno, la verdad que es un tópico, ¿no? Pero una persona muy normal, bastante considero que humilde, sencilla, me gustan las cosas, disfruto de pequeñas cosas, de estar con la familia, de soy bastante, me considero una persona bastante optimista, ¿no? Que en con una alta adaptabilidad a cualquier situación y eso pues lleva a estar a gusto casi en cualquier lado. Así que fundamentalmente eso, me considero. Siempre es difícil hablar de uno mismo, pero bueno, creo que soy así. ¿Qué crees que es lo que más te ha ayudado a sobrevivir y a tener esa amplia carrera y durante tantos años? ¿Con qué te quedaría ahora con un poco el paso del tiempo? ¿Qué es lo que más valora el Fernando Sanemeterio de ahora, de ese niño que empezó un poco, por lo que te he escuchado, pues casi sin querer, hasta que se fue exponiendo a contextos más profesionales, pues selecciones inferiores, a primeros equipos, y que, bueno, pues Mm. acabó cosechando muchísimo éxito ahora un poco esa madurez que nos da la retrospectiva, que crees que es lo que más te ha ayudado a tener esa carrera. Bueno, creo que disfrutar en todo momento. Como bien dices, de joven, evidentemente tenía ilusión de poder llegar a ACB y tal, pero no era lo que me movía. O sea, no era, eso fue una consecuencia, ¿no? Lo que me movía era que me lo pasaba bien. Me lo pasaba bien, disfrutaba, estaba con amigos y jugaba baloncesto y es verdad que cuando te gusta algo que se te da bien, ¿no? Es difícil que te guste algo que no se te da bien. Pero
pero fundamentalmente me lo pasaba bien. Entonces, a partir de ahí, pues supongo que es que me daba igual, podía estar 8 horas jugando a baloncesto que me lo pasaba bien. De hecho, yo en el recreo pues jugaba a baloncesto, antes de entrar al colegio jugaba a baloncesto, no a nivel organizado, pero de pequeño jugaba a baloncesto así, ¿no? Entonces, creo que es y luego en profesional también, me lo pasaba bien. Evidentemente ya entran otras cosas que luego hablaremos y tal, pero fundamentalmente en toda mi carrera me lo he pasado bien haciendo lo que hacía y creo que es clave. Hay muchos deportistas que, sobre todo, me suelo fijar mucho en el tenis, porque, bueno, no sé, me da esa sensación de que no, pues Djokovic y, bueno, Nadal en este caso, pero el caso de Nole sí me es llamativo, pues nunca ha tenido problemas, ¿no?, de hablar de sus procesos. Él tiene una entrevista chulísima que habla que, bueno, que tú, aunque veas a ese tenista seguro de sí mismo, haciendo bromas y siendo un poco chulo, ¿no? Él decía, tenía esta frase de there's a storm inside, ¿no? Que hay una tormenta dentro de mí de nervios, de dudas, de preguntas, que no se ve, ¿no? Pero que esos son los momentos en los que hay que saber llevar para realmente, hablaba de que un tenista no se define por lo alto de sus picos, ¿no? Sino por cómo sabe controlar esos momentos de pozo, de jugar algo peor. Creo que esto en el baloncesto también es claro, Fer, que los equipos, los jugadores no se definen por las cotas que son capaces de alcanzar cuando tienen la confianza por los aires o están llenos de euforia, sino por cómo son capaces de arrejuntarse y de mantenerse con sus valores y sus rituales claros en los peores momentos. ¿Cómo te recuerdas tú en esos estados algo más dubitativos y imagino bueno, no solo de tristeza, sino también de miedos, de frustraciones? ¿Cómo fuiste aprendiendo también a responder un poco ante eso? Porque imagino que, aunque las carreras sean excepcionales, pues las temporadas son larguísimas y siempre hay momentos, semanas, meses para experimentar todo tipo de emociones un poco en esta montaña rusa en la que nos exponemos, ¿no? Mm. Sí, hay un símil respecto a esto, que también lo hay un poco en la bolsa, ¿no? Y es que lo importante al final es que la línea sea, la línea esta de largo plazo que hablamos de la carrera, sea ascendente, teniendo claro que va a haber altos, bajos, psicológica y físicamente, va a haber lesiones y todo esto, ¿no? Y el símil es, pues, que tú cuando sales con tu perro a pasear, ¿no? El perro va con la correa y entonces va para allá, va para allá, va donde él quiere, pero al final sabes que va a ir allí y luego va a volver a casa, ¿no? Va a dar 1000 vueltas, va a estar correteando por allí, pero va en la cuerda y va a casa, ¿no? Y eso es un poco lo importante, que tú siempre controles un poco tu perspectiva y tu línea y tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía cuando la confianza bajaba y estaba mal? Pues intentaba más que nunca hacer cosas que yo podía controlar, ¿no? ¿Y qué puedes controlar? Pues una buena defensa. Y me la premiaba y decía, coño, bien, buena defensa. ¿Qué puedo controlar? Pues no hacer errores, ¿no? Errores tontos de tal. Entonces, y desde ahí, desde hacer las cosas que tú mejor haces, ¿no? Una penetración a derecha, pues esa, aunque estaba baja de confianza, si la encontraba, lo hacía, ¿no? Y entonces desde ahí vuelve un poco la confianza, ¿no? Y ya empiezas poco a poco a reencontrarte contigo mismo. Eh, y luego trabajar. Cuando en esos momentos es cuando más hay que trabajar, cuando más hay que coger sensaciones. En esos momentos sí que a mí muchas veces me gustaba entrenar solo. Solo hablo de yo solo, sin entrenador ni nada, para precisamente buscarme esos movimientos que yo más controlaba y volver a reencontrarme un poco conmigo mismo. Creo que esa es la clave, premiarte pequeñas cosas y trabajar sobre lo que estás seguro para desde ahí poco a poco ir volviendo a esa correa, ¿no? Que es la que tiene que ser Claro. ascendente en todo momento. Estoy ahora, las casualidades de la vida, Fer, estoy ahora haciendo un curso de inversión en indexado, y la clase de la semana Ujú. pasada hablaban justo de esto, ¿no? De esa paciencia en el largo plazo de la que hablaba
por desgracia, recientemente fallecido Charlie Munger, ¿no? Que bueno, yo creo que un poco, para los que más o menos estamos metidos en esto, que yo sé que tú también te gusta y algo en lo que estás al día, y luego me gustaría preguntarte también. Eh, y justo hablan de la diferencia entre la volatilidad y, bueno, no es que se tengan que contraponer, pero los conceptos de volatilidad y de rendimiento, ¿no? Que si tú al final solo buscas el rendimiento óptimo que quieres alcanzar, pero no controlas pues, esos momentos de volatilidad, que es lo que tú hablabas del perro, ¿no? De a cuántos culos va a ir a oler mi perro antes de volver un poco hacia mí, sería esa reflexión de la volatilidad. Me va a ser mucho más difícil mantenerme en estados de incomodidad trabajando y en esos básicos, en esos que en tu caso has mencionado como esos entrenamientos contigo mismo, que si solo busco ese rendimiento inmediato, óptimo todos los días, lo cual en unas temporadas que duran 9, 10 meses y en carreras que duran 10, 15, 20 años, pues va a ser algo que va a ser insostenible, ¿no? Porque vamos a estar todo el rato castigándonos, ¿no? En vez de reforzándonos esa defensa y mirando esas cosas que seguimos haciendo bien, ¿no? Sí, es así. Si tú buscas, si para volver a encontrar esa confianza en un momento bajo, tú buscas el partido de 20 puntos, que evidentemente te va a devolver confianza, ¿no? Y no te centras en cómo llegar a ese partido, ¿no? Cometes un error y lo único que te va a generar es mucha más frustración, ¿no? Entonces, eh, creo que la clave aquí es, bueno, vale, primero asumir que no estás en confianza. Evidentemente la experiencia ahí te ayuda, ¿no? No es lo mismo cuando ya has estado en esa situación 4 o 5 veces que dices, bueno, ya vale, ya estaba aquí en aquel año y ya supe lo que tuve que hacer, lo que hice y esto fue bien y tal. Pero en ese momento es eso, es en reencontrarte a ti mismo y saber, ser consciente que no es una cuestión de que hago esto y en esta semana va a pasar, ¿no? Puede ser que estés intentando reencontrarte a ti mismo, premiándote una buena defensa, premiándote una cosa que has hecho bien, pero que ha sido relativamente fácil, ¿no? Eh, y a lo mejor estás así un mes y de repente un día cuando menos lo esperas o cuando ya dices, joder, esto no sirve para nada y no tal, ¡pum! De repente ese día aparece, ¿no? Y es todo lo que se ha trabajado detrás y entonces ya pues llega a lo mejor ese partido que generalmente no es el de 20 puntos, pero es uno en el que, bueno, no ha sido brillante, pero ya no ha sido tan malo. Y a partir de ahí ya empiezas otra vez con la confianza y llega. Pero te hablo de partido, pero puede ser un entreno, ¿eh? Que de repente un entreno, haces un entreno y dices, "Wow, ahora sí, ¿no?" Y luego se confirma un poco en el partido. Pero la clave es esa, no centrarte en el objetivo, en el partido de necesito hacer un partido de 20 puntos porque si no es que no, Yeah. no estoy bien. No. Céntrate en mejorar y en trabajarte para que llegue ese momento, pero no centrándote en el objetivo. Y luego, Fer, no sé si aquí estarás de acuerdo conmigo, también me gustaría saber un poco tu perspectiva desde la experiencia, ¿no? Yo un poco le intento poner, aunque lo haya vivido, no en tan altas cotas, obviamente, pero le intento poner un poco las palabras desde la psicología más técnica a la más de a pie de calle. Y es yo creo también un poco el no esperar a estar siempre bien para hacer cosas, ¿no? Yo creo que hay un poco esta perspectiva de que siempre mi juego solo puede florecer o dar a luz cuando estoy bien de confianza, cuando estoy seguro de mí mismo y cuando mi autoestima está bien reforzada. Y realmente en cuanto hay un poco esas visitas de mi perro, como estábamos hablando, ya dejo de hacer todas esas cosas que hago cuando estoy bien, ¿no? Creo que al contrario, ¿no? Que hay que hacer cosas sin estar bien para eventualmente alcanzar esos estados. De nuevo, ese partido que tú mencionabas. Sí, 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 no. Y tener tus mínimos altos, eso es muy importante. Yo ahora que estoy viendo jugadores y fichando y tal, miro mucho eso. Oye, que este jugador en el máximo es muy bueno, vale, muy bien. La media es esta, pero en su mínimo, ¿cuál es? ¿Sabes? El, Claro. el día malo, ¿qué me da? Entonces, si el día malo, aún así, te da cosas, dices, interesante, ¿no? Si su actitud es Ujú. buena, si ayuda al compañero en ese día malo, si no echa la culpa a todo el mundo, sino que no para, ¿no?
o ayuda en defensa, o ayuda en el rebote, o ayuda en otras cosas, si el mínimo es alto, es un jugador mucho más interesante que un jugador que su mínimo es, pues eso, de frustración y de echar la culpa a todo el mundo menos a él, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar eso? Yo no tengo otra receta ni he tenido que trabajando. Trabajando para que tu mínimo y tu media, ¿no? Vaya siendo cada vez mejor. Con altos y bajos, que todos somos conscientes que los hay, como hablamos, pero que tu media y tu mínimo cada vez sea más alto. Yo me centraba más en subir ese mínimo que en subir el máximo que Claro. cuando estás con flow, pues estás, ¿no? Ujú. Me gusta mucho la metáfora del techo y el suelo, ¿no? Que a veces pues subir el suelo te va a dar pues, un terreno que te genere equilibrio, que te genere un sitio al que volver cuando me encuentro mal. Sin embargo, si solo espero pues, decorar el techo de lámparas bonitas y el suelo lo tengo comido de mierda, ¿no? Hablando un poco claro, pues en cuanto me Ujú. caiga al suelo me va a ser mucho más difícil levantarme, voy a estar mucho más sucio y mi confianza obviamente pues va a bajar a pisos que luego hay que volver a recuperarlo. Más Ahí es donde difícil está salir, realmente ¿no? Más difícil salir. exactamente, En un suelo puedes saltar, en tierra o barro o mierda, como dices, es más complicado saltar. totalmente. Y aquí entra algo que, bueno, te escuchaba también en tu época de jugador, que es el tema del lenguaje corporal, ¿no? Que a ti te gustaba un poco, siguiendo esta línea que decía Kobe, ¿no? En algunas entrevistas, que es de no darle al rival sensación de debilidad o de fragilidad, ¿no? Esto que decía Djokovic, de yo puedo estar experimentando una tormenta dentro de mí, pero mandarle a mi cabeza señales de que lo que estoy viviendo no es que tenga un león en la sala ni que tenga un depredador persiguiéndome, sino que simplemente estoy jugando un partido de tenis al más alto nivel y obviamente voy a estar nervioso, ¿no? Y aquí hablabas tú mucho del contacto visual, de ese lenguaje corporal frío pero seguro, ¿no? Que transmitirte un poco de esa manera mensajes de seguridad, ¿esto fue algo que fuiste construyendo, que lo desarrollaste, crees que formó parte de ti, que simplemente pues se tornó como algo natural o era algo en lo que específicamente te esforzaba en esos momentos a lo mejor más de flaqueza o no, o era algo que también en los buenos momentos te gustaba comunicar de esa manera? Bueno, antes me has preguntado cómo es Fernando y Fernando es guasón, ¿no? Como dice mi madre, es guasón muy irónico, pero es verdad que la impresión que genero a la gente que no me conoce es de un tío serio, ¿no? Y de hecho he jugado con muchos compañeros que cuando han venido al equipo y han estado 2 meses conmigo, digo, coño, pero si yo pensaba que eras un tío muy serio, ¿sabes? Y es así. Entonces, jugando, creo que jugaba como era, ¿no? Y era bastante inexpresivo, salvo alguna celebración o tal, pero no me han pitado, yo creo que me han pitado 1, 2 técnicas en 20 años de carrera. No, no me verás excesivamente eufórico, ¿no? He sido bastante equilibrado como soy en la vida real e inexpresivo, ¿no? De hecho, mi madre me decía de pequeño, joder, con las ganas que tenías, por ejemplo, venía mi padre estaba yo de vacaciones y venía mi padre y decía, Fer, yo sabía las ganas que tenías de ver a tu padre y la ilusión que te hacía, pero tampoco se lo has demostrado mucho cuando ha llegado, ¿no? Y es un poco, soy un poco así, y jugando pues era así. Y además, luego tuve un entrenador que me dijo, dice, tú cuando juegues, era un entrenador junior, ¿no? Cuando juegues el rival no tiene por qué saber cómo te sientes. Si tienes miedo, si estás cansado, si estás eufórico, si no te están saliendo las cosas, tú la misma cara, es dar pistas al rival. Y como a mí no me era difícil, lo usé como consejo para toda mi carrera y creo que es una postura inteligente. Evidentemente, si te cuesta mucho esfuerzo, porque tú eres una persona muy expresiva, creo que es contraproducente, ¿no? El intentar ahí estar tal. Pero si encima eres así, pues es fácil aprovecharlo. Bueno, pero sí es verdad que siempre se puede adaptar, ¿no, Fer? O sea, me imagino, pues se me ocurría ahora el típico jugador que se frustra con los contactos, que se cabrea mucho con los árbitros. Eso el equipo rival, esto en los scouting siempre se anota, ¿no?
no lleva bien el contacto excesivo, el que le hablen o las reacciones ante dos fallos seguidos. Al final, aunque tú seas expresivo, también tienes que saber que en cierta manera estás mostrando un poco tus cartas al rival y Sí, que hay esa fina línea entre mantener tu personalidad, pero bueno, en ciertos momentos saber que lo mejor va a ser expresarme de otra manera o canalizarlo en alguna otra función que no me suponga una expresión tan clara de debilidad. sí, pero aquí depende de personalidades. He jugado con jugadores y he jugado contra jugadores que era mejor no despertarlos. O sea, Claro, había jugadores que si tú no les decías nada, bueno, iban haciendo, eran buenos, pero iban haciendo, ¿no? Pero a la que tú les picabas o le decías algo y tal, era peligroso, ¿no? Y luego sí que hay jugadores que pierden el control cuando les pasa algo así, ¿no? Entonces, yo creo que esto depende más un poco de la personalidad de cómo es cada uno, ¿no? Hay sin gente duda. que necesita jugar enfadado, ¿no? Michael Jordan en el último baile Ahí está. necesitaba buscarse una motivación o un enfado, algo que le despertara en según qué días, ¿no? Para encontrar esa motivación. En cambio, hay otros que a lo mejor juegan mejor estando fríos. Por ejemplo, yo tenía un entrenador, Jaume Ponsarnau, que él decía que sí, que bueno, que a lo mejor poniendo más energía o estando más nervioso en el banquillo, ¿no? O chillando más, pues a lo mejor se podía reaccionar, pero que él así no era él y no era frío y Claro. no pensaba las cosas que necesitábamos para ayudarnos, ¿no? Entonces, depende de personalidades. Sí. Justo me menciona a Jaume Fer y he tenido la suerte de contar con él pues, aquí en el podcast y también en alguna ocasión en algunas charlas que organizo en un congreso de psicología y baloncesto. Y hablando él de su carrera deportiva, un poco de la psicología del entrenador profesional, abrió la charla para mi punto de vista de una manera magistral con justo el ejemplo que acabas de poner, porque es verdad que a Jaume de puertas para afuera se le achaca mucho, a veces como que no tiene sangre o que no, como no grita, ¿no? Y se estila mucho ese entrenador duro, ¿no? Mm. Y él abrió abrió la charla con un tributo que le hizo eh, Sting a Bruce Springsteen, ¿no? Y ese tributo era Sting cantando como era Sting, pero manteniendo cantando una canción de Bruce Springsteen, pero sin pretender ser o imitarlo, ¿no? Un poco con más energía o con esa personalidad tan arrolladora que tenía Bruce, ¿no? Y llegó a esa conclusión de tú puedes adaptar cosas que vas viendo, cosas que funcionan, pero lo que nunca puedes hacer, lo último que puedes pretender es fallarte a ti mismo, entre comillas, fallarte por lo que te ha traído hasta aquí o la personalidad con la que tú, pues al final del día vas a dormir tranquilo, ¿no? Y a gusto. Y creo, ese vídeo luego lo compartiré en las notas porque me ha sido un grato recuerdo. Creo que pone esto en el escenario, ¿no? Trabaja esas cosas, pero ten en cuenta también, pues, bueno, hasta qué punto quieres salir de esa zona que tú mismo te has ganado, de esos valores que te definen también como persona y como jugador. Sí, y como entrenador, aún más, porque tú como entrenador, em, o sea, lo que te mata como entrenador es si no eres, o sea, de cara al jugador hablo, ¿eh? Si no Ujú. eres consecuente con tu personalidad, con tu manera de pensar, de creer algo, ¿no? Eso el jugador, o sea, lo huele al minuto. O sea, si Jaume actuara y se pusiera a dar gritos y se pusiera rojo, el jugador no se lo cree, pero en cambio, Obradovic es así. O Claro, sea, entonces el jugador se lo cree. Entonces, si un entrenador actúa, el jugador lo huele al segundo, ¿no? En cambio, el respeto del jugador se lo gana alguien y va a muerte con él, alguien que es así y que es honesto y consecuente, ¿no? Y que sabe, evidentemente. ujú, Entonces, creo que o sea, puedes ir de un extremo a otro solo con eso. Entonces, Jaume es consciente de eso y sabe oye, yo cogeré lo mejor de cada maestro que he tenido, pero yo voy a ser yo y voy a ir con mis ideas, porque a la que coja una idea
que no sea mía, pero que le ha ido bien a otro y la quiero hacer yo, pero no creo del todo en ella, el jugador lo va a oler en el primer minuto. Volviendo al tema de lo psicológico del jugador, y ya que hemos roto un poco el hielo, Fer, y aquí me gustaría pues, que me hablara un poco más ya casi desde el corazón y desde el estómago. Creo que la situación que te voy a exponer pues es bastante sencilla, ¿no? de visualizar, yo creo que para casi todo el público. Y es que, si no me equivoco, ahora en junio va a hacer 15 años, ¿no? de tu canasta contra el Barça para, bueno, ese 2-1 en concreto para ganar la Liga. Me gustaría saber qué sentiste después de meter esa canasta y verte en la línea de tiros libres para llevarte una liga. Sí, creo que la verdad que lo podría explotar más esto, porque todas las sensaciones, me acuerdo como si fuera ayer, de todas las sensaciones que pasan por la cabeza en ese momento, y la primera, voy desde el principio, que creo que es Por algo, favor, creo te que lo puede ser agradezco. muy interesante, ¿no? Eh, eh, Primero estuve los 2 días anteriores ansioso de que llegara el partido, o sea, demasiado. Porque claro, habíamos ganado los dos en Barcelona, encima personalmente, que siempre es mejor, ¿no? Podemos hablar aquí del equipo y tal, pero siempre es mejor que si las cosas encima a ti te van bien, ¿no? Pues había hecho 2 buenos partidos y había 3, 4 días donde sabías que era complicado de ganar, pero estabas ansioso de que llegara, ¿no? Y costaba dormir y tal. Y bueno, pues llegó el partido y yo creo que estaba excesivamente ansioso, ¿no? Un poco fuera del equilibrio que hablábamos, ¿no? Total, que fue el peor partido que yo hice en toda la serie personalmente, de playoff, y el equipo tampoco es que estuvo muy allá, ¿no? Pero bueno, llegado ese momento, tiene 2 tiros libres, creo que era Basile, y ganábamos de 1. Y, y mete el primero y con una tranquilidad, ¿no? Y creo que no era Basile, no sé quién era. Total, que Sí, me suena que sí. el segundo lo falla, y, o sea, yo y en ese estaba pensando, estamos muertos porque este lo va a meter y tal, ¿no? Y el segundo lo falla y cojo el rebote y empiezo a correr sin pensar en demasiado. Sabía que quedaba poco y empiezo a correr, ¿no? Veo a Mirza Teletovic a la izquierda pidiéndola como un loco, pero con un tío delante, ¿no? Y digo, no se la doy, que la voy a perder. Y luego sí reaccionando, ¿no? Ahí ya sí reaccionando, penetras, está, pum, pum, y la sensación de cuando la metes, ¿no? Y que te han hecho falta, que oyes el silbato y sales corriendo emocionado, es brutal, pero a la vez paras y dices, coño, según iba, vi lo que quedaba, que eran décimas, 0,7 creo que era, y pensé, ¿no? En ese momento dices, hostia, es que si meto el tiro libre, el ansia ese que tenías, ¿no? Está en tus manos, ¿no? Y entonces tengo que calmarme y es cuando hago a todos dejarme tranquilo, que ahora tengo el tiro libre, ¿no? Y en el tiro libre lo que pienso es, venga, lo vas a tirar cagado, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes, de intentar estar cómodo en la incomodidad. O sea, yo no sé si hay alguien que ese tiro libre lo puede tirar tranquilo. Yo no lo creo. O sea, creo que tienes que ser muy inconsciente para tirar ese tiro libre tranquilo. Hay 15.000 tíos esperando ese tiro libre. Es ganar una liga al Barça, que había ganado todo. Es, bueno, meterlo y ser héroe, ¿no? Entonces, ese tiro libre se tira cagado, ¿no? Y entonces a lo que me agarro en ese momento es, bueno, ayer tiré 50 tiros libres, que además los tiré porque pensaba que podía ser clave. Desde esos partidos, generalmente meter tiros libres te da diferencia, ¿no? De poder ganar o perder. Y, y bueno, y dije, mira, es uno más, venga, das los 3 botes, no pienses en nada más. Intenté no pensar en todo lo que hay fuera, ¿no? Porque si piensas en eso, en que si lo metes ganas, en que si no sé qué, lo que intenté fue aislarme, tirar el tiro libre como había hecho entrenando, sabiendo que hay que entrenar con esa presión también, con un compañero, apostando algo, ¿no? Porque la presión que tienes en ese momento
al soltar el brazo, ¿no? No es lo mismo tirarla en un entrenamiento que tirarla ahí, ¿no? Entonces, sabiendo que iba a venir ese, yo lo llamo el enanito, ¿no? Quien coge un poco el brazo y eso hay que trabajarlo, pues tiro y entra, ¿no? Y ese momento ya es de explosión total y absoluta, bueno, no sé si estar en una nube, pero sí, el haberte quitado la mochila, el haber ganado la liga, bueno, encima el año, la situación, ¿no? Porque el año anterior Baskonia me comunica que me buscara equipo, ¿no? O sea, la verdad que fue todo de Hostia, no película. sabía. ¿Qué sentiste después? Eso, sensación de alegría inmensa, de alivio, de incredulidad, ¿no? De un poco no creértelo, de estar en una nube y, bueno, luego emoción a la que ves a la familia, a la que ves un poco todo, bueno, pues nada, increíble. Todavía se me pone la piel de gallina, o sea que Es que te leí en Twitter que, bueno, cuando fue el 14 aniversario, ¿no? El junio de 2024, ponía, lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Y me ha hecho gracia que justo has dicho la misma frase, ¿no? O sea, a nivel ya casi fisiológico, ¿no? Las sensaciones que te transmite el solo hablarlo o el rememorarlo. Es bonito también cómo eso no solo sirve para los traumas a nivel de, pues tengo un accidente de coche y luego me cuesta recuperar la normalidad con ese utilitario, sino también para bien, ¿no? Esos momentos de que aunque pasen los años, tiras para atrás y la sensación fisiológica no es la misma, pero se acerca muchísimo a un pico de euforia tremendo y sí, yo es creo que si precioso. cierras los ojos, ¿no? Si cierras los ojos y Sí. piensas en ese momento y tal, Ujú. bueno, puedes llegar a incluso a emocionarte en algún momento, Total. a volver a sentir un poco lo mismo. Curioso. Luego apareció ese vacío, el vacío después de alcanzar la cima. Aquí recuerdo un artículo sobre Messi cuando ganó el ansiado mundial, de, ¿no? el vacío del ganador, ¿no? Llevo tanto tiempo peleando por algo, ¿no? Por ganar. Que tampoco sé hasta qué punto, Fer, para vosotros ese año era la liga, o sea, me refiero, a lo mejor tenemos como Madrid-Barça, que es casi una obligación, ¿no? Pero luego, bueno, tú has vivido dos ligas que han sido bonitas precisamente por salirse un poco del tiesto de la normalidad, ¿no? Esa con Baskonia y la última con Valencia. No sé si crees que apareció ese sentimiento también, ¿no? De, bueno, ahora, ¿por qué peleo, no? O en qué me enfoco, o crees que fue un verano distinto para ti incluso, o cómo lo fuiste, cómo fue esa No, resaca emocional de las semanas de después. no, yo creo que lo que sí que hay cuando llegas a una final en un equipo de esos de Liga CB, que no son Madrid y Barça, lo que sí que hay es sensación de que o engancho esta o no sé si voy a tener otra, ¿no? Eso Claro. sí que hay. Es como a lo mejor si una final de Euroliga para el Madrid y el Barça, ¿no? Un Ujú. jugador de estos puede pensar que el año que viene voy a estar, pero bueno, no lo sé, vamos a enganchar esta, ¿no? Entonces, por eso esa sensación de ansia, de coño, que estamos ahí, ¿no? Que tenemos dos partidos en casa, hemos ganado los dos en el Palau que nadie esperaba y lo podemos rematar en casa. Entonces, esa sensación de tener que hacerlo ahora o si no, no sé yo, estaba. Una vez se hace, yo vacío no tuve. A corto plazo tuve una semana de mucha resaca, ¿no? Porque que salíamos cada día a celebrar. Y luego encima vino ya, era mi primer año que me llaman a la selección, entonces enseguida se me abrieron metas nuevas, ¿no? De poder Claro. jugar al lado de la generación que había visto por la tele, pues para mí era un sueño, ¿no? Y al año siguiente, pues eh, pues otra vez con Baskonia. Yo siempre encontraba motivaciones y Ujú. objetivos, ¿no? No tuve ese vacío. Sí que es verdad que cuando llega, ¿no? Al día siguiente, pues al final sale el sol igual. O sea, eso es verdad, Claro. ¿no? Que sale, que dices, bueno, ya está, muy bien. Dicen que cuando, es como otra vez con el perro, ¿no? Pero dicen que el perro es cuando es feliz, ¿no? Y cuando es tal, es cuando está esperando a que le des la salchicha. Cuando se la das, la come,
pero no es tan feliz como cuando está en el camino, ¿no? Y creo que es muy importante eso, disfrutar el camino y luego al final, para bien o para mal, que también es bueno saberlo para mal, ¿no? Al día siguiente va a salir el sol también. Total. A mí me dijo una frase una jugadora con la que trabajé la última sesión que tuvimos de terapia. Me dijo, Javi, creo que o sea, todo lo que hemos trabajado me lleva a la conclusión de que cuando me encuentro bien no estoy tan bien, pero es que cuando me encuentro mal no estoy tan mal, ¿no? Como he encontrado ese largo plazo de la bolsa, de las finanzas que hemos hablado, he sabido trasladarlo psicológicamente al corto plazo, que me parece la habilidad más difícil. Tu cabeza está con esos valores pulsátiles dejándose llevar por esa emoción. Y a mí me gusta mucho hacer la pregunta, ¿no? De si te acuerdas de lo que te preocupaba la semana pasada, ¿no? O de si crees que esto que hoy te hace estar tan mal, la semana que viene te va a afectar, ¿no? Y me parece una frase que la referencio mucho en el podcast porque creo que eh, encorseta muy bien el propósito del trabajo psicológico, que creo que es un poco el coloquialmente dicho ni tanto ni tan calvo, ¿no? Que sería, o el never too high, never too low de Ricky, en fin, creo que hay muchas maneras más o menos mainstream y marketingianamente bonitas de decirlo, pero creo que está un poco ahí. Y luego, Fer, no sé si, creo que estás de acuerdo, que para mí hay, no sé si es una consecuencia directa, pero yo creo que eso es lo que realmente te lleva a disfrutar del proceso, ¿no? Que te la sude un poco, y perdóname la expresión, el más largo, tanto el largo plazo y el decir, bueno, ¿cómo voy a intentar ser el mejor Fernando Sanemeterio hoy, ¿no? Y cómo eso luego eventualmente me va a llevar a disfrutar de lo que tú decías al principio, de nadie disfruta de lo que se le da mal, ¿no? Pero si lo que se me da bien me centro todo el rato en lo que no tengo, pues está claro que nunca voy a llegar a esa sensación de disfrute. Claro, y vas a estar frustrado todo el rato. Sí, es así. Para mí en la vida, no solo en psicología ni en el baloncesto, sino en todo, ¿no? El equilibrio. O sea, a la hora de la alimentación, por ejemplo. Ahora está todo el mundo con el ayunos. Bueno, bien, ok, yo lo he hecho también, muy bien, pero el equilibrio, ¿no? O sea, no pasarte de un extremo a otro de la noche a la mañana, ¿no? Si un día te apetece tomarte una hamburguesa, te la tomas. O sea, quiero decir, el ejercicio, ¿va? Hay que hacer ejercicio, tal, bueno, pues debe estar... Y hay gente que se mete, que se vuelve vigoréxica casi, ¿no? Bueno, tranquilo, equilibrio, ¿no? Creo que el equilibrio en la vida es lo más importante y en este caso, pues también. Momentos eufóricos, tal, bien, disfrútalos, pero mañana va a salir el sol y hay un dicho de los romanos, ¿no? Que cuando conquistaban una, una tierra y tal, y volvían eufóricos, tal, siempre había uno que les decía, vais a morir. O sea, Memento mori, porque ¿no? todos, eso es, todos vamos a morir, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Y, y creo que es clave para estar en equilibrio, porque si no vas con las emociones arriba abajo y no disfrutas, porque arriba estás demasiado eufórico y luego vas a caer seguro y abajo estás demasiado hundido Claro. y te va a costar salir. Entonces al final es contraproducente para todo, ¿no? Aquí quería rendirle un tributo a tu padre que contaba una anécdota no sé si fue, Fer, esto te lo escuché en Colgados del Aro, o sea, fíjate si hace tiempo, Uf. hace tiempo de esto, pero contaba una anécdota de uno de los primeros partidos que fuiste como asistente a ver al Valladolid, ¿no? Creo que jugaban un partido europeo, no sé si era contra Roma o no sé, Sí, me suena un equipo italiano, ¿no? Y perdieron y tú te fuiste a casa pues, llorando, frustrado, ¿no? Claro, eran como tus primeros contactos con el baloncesto desde el punto de vista del aficionado, ¿no? Y dijiste una frase algo así como que tu padre te miró y te dijo no llores, no, como, no por el llorar, sino porque un poco lo que viene a decir es que hay cosas más importantes, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? Que al final no... A mí me gusta mucho la frase que el sí, baloncesto es lo más importante de las cosas que no son importantes, ¿no? Y creo que a veces un poco esa toma de distancia y el desapegarnos un poco sin que eso suponga una reducción del esfuerzo y de esa obsesión sostenible,
creo que a veces hasta necesario, sobre todo teniendo en cuenta que es baloncesto, ¿no? Que no estamos en algo de vida o muerte desde el punto de vista, yo creo que humano, ¿no? Mm. Sí, así fue, así fue. Me acuerdo que era la semifinal de la Copa Korak Eso. cuando estaba Sabonis en Valladolid y sí, me fui con un disgusto a casa inmenso y mi padre, yo tenía 6 7 años, me dijo, entendía que llorara porque tenía Claro. 6 7 años, pero sí, me dijo como que, bueno, a ver, que ni has jugado ni tal, o sea, que tranquilo, ¿no? Pero sí, mi padre, creo que he cogido muchas cosas de mi padre porque no sé si por genes o lo que sea, pero somos bastante parecidos no sé si fríos, pero bastante estoicos, ¿no? En el Ujú. sentido de estar bastante siempre en equilibrio, no somos excesivamente súper sentimentales ni, como decía antes, expresivos, ¿no? Somos bastante, de hecho, por eso decido al final no ser entrenador, ¿no? Que también lo he probado de entrenador asistente, porque creo que hay que tomar decisiones rápidas y muchas veces impulsivas y yo soy más reflexivo, ¿no? Más de medio Ujú. y largo plazo que de decisiones que afectan en el corto plazo y yo creo que eso es un poco también de mi padre. Ujú. Justo te iba a preguntar por esa decisión. Creo que aquí se pone un poco en valor un concepto económico que seguramente, bueno, también tiene parte psicológica, que es el costo hundido, ¿no? Pues bueno, todo aquello que invertimos, tanto en dinero, recursos, tiempo, esfuerzo, en algo, en alguien, que toda esa inversión va a suponer una dificultad en el momento en el que tengamos que decidir pues que hasta aquí ha llegado o que por aquí no es o que, bueno, que todo lo que estoy invirtiendo cae en saco roto, ¿no? Justo te quería preguntar si hubo un poco ese proceso de, bueno, lo que te he leído y he escuchado, ¿notabas que era algo que, aunque te esforzase e intentase ser mejor, no te iba a llevar donde te veía? Un poco qué proceso psicológico, pues me parece interesante que, no sé si aquí entra el coste hundido en valor, pero yo cuando te lo he leído, sí te quería preguntar, pues me parece una decisión que no sé si tomaste un poco contracorriente o comprometiéndote contigo mismo, pero me pareció una decisión honesta por lo menos desde fuera, porque si era algo que no casaba con quien quería ser dentro de la pista, pues por qué dedicarle un tiempo que va a ser incómodo y que te va a suponer más penas que glorias, ¿no? Sí, bueno, a ver, esto viene también de largo, ¿no? Yo cuando era Ujú. jugador siempre pensabas en poder ser entrenador y también te soy honesto, una de las motivaciones una vez llegas al baloncesto profesional y empiezas a estar en equipos buenos es que cuando me retire poder hacer lo que quiera, ¿no? Y para eso pues había que hacer una buena hucha, ¿no? Claro. Y entonces cuando llega el momento y intento ser entrenador, el primer año ya empiezo a tener dudas, pero luego ya veo que no me apasiona, que no me motiva como... Ujú. Siempre se va a decir, ¿no? Que no vas a encontrar nada como cuando eras jugador, puede ser verdad, pero yo me he movido por la pasión y por disfrutar, ¿no? Entonces, cuando a mí me daba pereza levantarme para ir a una reunión con los entrenadores o entrenar, pues no era lo mío. Y entonces, Claro. afortunadamente, bueno, pues tengo la oportunidad de poder elegir, ¿no? Y es algo que me prometí a mí mismo cuando me retiré. No voy a hacer nada que no me apetezca hacer, ¿no? Ujú. Entonces, y evidentemente siendo políticamente correcto, siendo educado, ¿no? Y no dejando a gente tirada a mitad de año, ¿no? Por eso acabé el ciclo y dije, mira, hasta aquí. De hecho, la conversación con Mark es de amigo y es Ujú. a mitad de año. Digo, mira, yo esto no lo veo, yo lo voy a dejar porque no me veo de entrenador y voy a tomarme un año sabático, voy a estar tranquilo, voy a centrarme en mi ejercicio, en la familia y usar fines de semana que no he tenido en 23 años, ¿no? Y ya está.
Pero bueno, pues a raíz de esa conversación, pues supongo que Mark empieza a pensar y me propone este reto que sí que nada más proponérmelo me despertó lo que yo buscaba de entrenador, ¿no? Esas ganas de hacerlo bien, esa pasión, esa ilusión por ver jugadores, por encontrar jugadores, porque a mí el baloncesto me gusta, me encanta, ¿no? Entonces ver partidos me encanta y de hecho estoy ahora casi que viendo más que nunca y de todas las ligas, ¿no? Así que lo estoy disfrutando. Ahora sí que estoy disfrutando, cosa que antes no estaba pasando. Fundamentalmente es por eso, no tanto en si sería bueno o no, que no lo sé, yo tengo dudas, sino en que yo ahora voy a hacer algo, voy a hacer lo que disfrute, ¿no? No nada que no vaya a disfrutar. ¿Satisfecho con la decisión ahora, después de varios meses? Sí, 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 contento. No sé, tampoco he sido nunca de mirar para atrás, ¿eh? Una vez tomo una decisión, eh, no, pues lo que decíamos, ¿no? No tiene mucho sentido analizar si ha estado bien o mal. No era una decisión fácil porque lo fácil hubiera sido seguir. Yo supongo y creo que en Valencia pues hubiera podido seguir muchos años de asistente, ¿no? Pero no estoy en esa situación de tener que seguir en algo que no disfrutaba. Ujú. Me gusta mucho decir, Fer, que las decisiones no son buenas o malas, sino que se hacen buenas o malas en función de lo De la que, actitud. de cómo uno se comporta, exacto, y de cuánta carne estás dispuesto a poner en la receta y en el asador para hacer esa decisión buena, ¿no? Yo me acuerdo, pues, hostia, ¿qué equipo ficharé? ¿Qué entrenador tendré? ¿O quién será mi competencia? Bueno, al final, aunque tengas 5 equipos para decidir, no vas a depender de hacia dónde mira tu dedo a la hora de escoger, sino de cuánta eh, actitud estás dispuesto, como tú dices, a poner desde ese día uno. Y yo creo que eso refuerza un poco lo que venimos hablando, de que el resultado puede llegar o no por 100.000 millones de factores, pero lo que a uno le va a hacer, bueno, ser honesto con su camino es todo ese esfuerzo que pone. Mm. ¿Cómo lo estás direccionando este año? Bueno, hablé con Luis Arbalejo, el director deportivo de Valencia, hace ya, no sé si un año o no tanto. Bueno, y creo que es un trabajo que requiere también de esa obsesión que se inclina en el jugador, ¿no? De ese entrenamiento, de cuándo es suficiente, ¿no? Cuándo son suficientes partidos, cuándo son suficientes llamadas. ¿Cómo te estás notando ahí en ese desgaste del día a día de una profesión que no tiene horario y que un poco el límite te lo pones tú, ¿no? Del tiempo libre, del ocio, de tu propio bienestar psicológico, cómo te estás viendo eh, ahí y qué cosas pues te están ayudando a aprender también. Bueno, la verdad que bastante obsesionado. Me gustaría estar menos. Es verdad que el año pues ha empezado complicado, Claro. hemos tenido de todo y ha habido que reestructurar y reconducir todo un poco y bueno, pues como decía, viendo mucho baloncesto, eh, obsesionado, la verdad, la palabra es obsesionado porque la diferencia es que tú antes, ¿no? De jugador o de asistente, pues llegabas a casa y un poco pues ya está, ¿no? Las responsabilidades o tal eran un poco repartidas o de otros, ¿no? Te obsesionabas un poco en momentos más cruciales, ¿no? Pero aquí, si no es una cosa, es otra y te llevas, de hecho, este año ha habido noches de costar dormir, que para mí eso es muy Raro, ¿no? complicado, ¿no? Y sí, y eso es algo bueno, que significa que, primero, que te importa, que te mantiene preocupado, pero luego es verdad que ahora, por ejemplo, no había visto, yo creo que no había vivido las cosas buenas que puede tener este trabajo. Solo había estado en el mínimo, ¿no? Que hemos empezado 2-11. Y ahora cuando ves que tus decisiones no son evidentemente las únicas que hacen que haya reacción, pero ves que has podido enderezar un poco la nave y ganas estos 3 partidos seguidos que hemos ganado, pues empiezo a ver también las cosas buenas que tiene Claro. este trabajo y esa sensación
de haber acertado y de haber tomado decisiones buenas en los momentos buenos, pues es muy gratificante también, ¿no? Entonces, bueno, estoy experimentando como cuando era jugador los máximos y los mínimos, ¿no? Claro. Y bueno, como cuando eras jugador, de la experiencia también se aprende mucho. ¿En qué te gusta fijarte? Más allá de lo puramente baloncestístico, en los jugadores, el tema personal, un poco qué cosas te generan confianza, qué cosas te dan un poco luz verde y cuáles Mm. son tus red flags en esos aspectos. Jugando, cuando juegan me fijo mucho en segundos esfuerzos, es decir, en segundos esfuerzos, vamos, Mm, en cosas que el tío no para, cuando las cosas van mal o cuando hay tres rotaciones no busca la excusa de ya vas tú, que yo me quedo aquí ya. escondido, ¿no? Eso sí que, pero esto me fijo ya cuando estoy interesado en un jugador y voy más al detalle, ¿eh? No, no es que vea el partido fijándome en todos eso, pero cuando ya veo un jugador para fichar y tal, me fijo en eso, me fijo en sus mínimos, como hablábamos, ¿no? Que es en el día malo que me vas a dar, y luego intento buscar referencias por contactos o por lo que sea del hambre que ha tenido ese jugador y que tiene ese jugador, ¿no? El hambre de su carrera profesional, ¿no? Nosotros somos un equipo que tenemos el presupuesto que tenemos y no podemos aspirar a grandes jugadores, entonces, pero tenemos que mirar jugadores que quieran trabajar y poder mejorarlos para que ellos consigan su objetivo y para que nosotros crezcamos con su mejora, ¿no? Ujú. Y sí que me he fijado mucho en verano en el hambre que hemos tenido y creo que gracias a eso hemos podido salir un poco de donde hemos estado, ¿no? Si cuando hemos estado abajo del todo, a 2 victorias de salirnos del descenso y yo creo que mucha gente ya nos daba por casi desahuciados, ¿no? Ujú. Hemos salido de ahí porque la gente ha seguido trabajando y nadie, ni uno, ha dicho que en esas situaciones muchas veces la gente te llama, oye, Ya. este jugador quiere irse, ¿no? Nadie, todo el mundo está comprometido y creo que eso ha sido importante a la hora de fichar en verano, buscar ese tipo de jugadores, ¿no? Ujú. Fer, no quería terminar este tiempo contigo sin preguntarte por la parte de, bueno, tu hobby, no sé si hobby o ya casi más, ahora te lo tomas también como otra responsabilidad, la parte financiera. Eh, Te quiero empezar preguntando, ¿qué libro le regalaste a Joan Sastre, ¿no? Hace poco le hacían una mini Sí, entrevista y te puso ahí un poco en el compromiso, ¿no? De que le regalaste un libro, ¿no? Y a partir de ahí pues le supuso un poco ese punto de inflexión de saber qué hacer con su patrimonio. ¿Esto fue algo que también desarrollaste de manera incidental? ¿Lo tenías claro también un poco de casa? ¿Cómo ha sido este proceso y cómo bueno, lo esto viene mantienes más hasta ahora? referen sí, esto viene más primero por necesidad, ¿no? Claro. Porque yo creo que empieza el jugador profesional, pues con edad temprana empieza a acumular un patrimonio y además es que el jugador profesional, el deportista profesional, es el claro ejemplo de una persona que tiene que invertir. O sea, entonces mi madre me explicó claramente que ahorrar no es suficiente, ¿no? Esto que nos Ujú. dicen de meter el dinero en la hucha no es suficiente porque cada año ese dinero vale menos, simplemente teniéndolo en el banco, ¿no? Entonces, ahorrar es de 5, ¿no? Invertir es lo que hay que hacer. Puedes invertir en más o menos riesgo, pero hay que invertir el dinero, ¿no? Y eso me lo dijo mi madre y entonces me abrió un fondo un fondo de inversión que ella tenía Ujú. y a partir de ahí me empezó a entrar el gusanillo, me compré el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que habla un poco de eso, ¿no? De activos y pasivos y Ujú. ahora es un poco básico, pero es un muy buen libro para que te entre el gusanillo. Y creo que es el que regalé estoy mirando porque creo que es el que regalé a Sastre, no sé si ese o uno que es invertir en dividendos o invertir a largo plazo, no sé a cuál se refería, Ajá. pero porque sí que regalo bastante, ¿eh? Yo regalo el libro y hay gente que le entra la ficha y gente que no, pero yo Claro. sí que me gusta hacerlo y sobre todo con compañeros que apreciaba, ¿no? Porque, bueno, con que uno
le entre el gusanillo, pero no es un gusanillo, o sea, bueno, ya sabes, ¿no? Cuando hablas de bolsa, mucha gente piensa que es invertir en acciones y Ya. ahí la barrita para arriba, para abajo y para nada es esa. De hecho, yo ahora mismo es que ni lo miro. O sea, yo lo comparo más, es poner el dinero a trabajar, ¿no? Que el dinero trabaje por ti y lo que decía antes, permitirte, una vez te retires, que eso haya trabajado de tal manera que tú ahora puedas decidir lo que quieres hacer y Claro. poder hacer con tu vida lo que quieras. Tener la suerte de con 40 años poder decidir hacer lo que te apetezca y te guste, creo que es algo que no está pagado, ¿no? Y si no hubiera invertido y si no me hubiera formado y si no hubiera hecho eso, que no es mucha locura ni es muy difícil, tú que ahora has empezado, ¿no? Pues Ujú. sabes que tampoco es ciencia ficción para nada. Lo he podido estudiar hasta yo, ¿no? Y aprender hasta yo, o sea que no es muy, muy complicado, pero te da esa libertad de poder un poco eh, hacer lo que quieras, ¿no? Ujú. Y tiene algo que me lo facilita a mí, obviamente esto es cuestión de mi contexto y de mi historia, el que tiene mucha parte psicológica también, el cómo lidias con esas subidas, esas bajadas. Y a mí me están mencionando mucho, que me parece una frase que refleja bastante bien lo que dice, es construirte una cartera aburrida, ¿no? Para que estés De tranquilo en ese hecho, aspecto y no te dejes de llevar hecho hay por un los libro que es, numeritos. perdona que te corte, No, no, al contrario. hay un libro que es Psychology of Money, creo que se Sí, el llama. de Morgan Housel. Es Sí, maravilloso. Ese libro es maravilloso. Ujú. Sí. sí, sí. Entonces, es que, o sea, todo lo que aprendas en la inversión y en la inversión a largo plazo, Ujú. yo he aprendido mucho de ahí, no solo para invertir, sino para mi carrera. Porque Exacto. es igual, hay altos y bajos, eh, hay, hay momentos buenos, momentos malos, pero lo importante es que la línea sea ascendente y es así. Ujú. Y luego la regresión a la media, que también existe, ¿no? Exacto. Que cuando metes... lo que tú tienes que hacer como jugador de baloncesto es subir tu media de tiros de tres, por ejemplo, ¿no? Oye, yo meto... Esto me lo dijo Navarro una vez y Qué de bueno. joven y me quedé flipando, ¿no? Cuando era mi ídolo y me dijo, había hecho, no sé si uno de 11 o algo así. Dice, da igual, si yo voy a meter 45%. Hoy ha sido uno de 11 pero con una tranquilidad, con una seguridad. Esto fue después del partido y por la noche. O sea, yo he metido uno de 11 pues habrá un día que meta 10 de 11 porque yo tengo un 45%, ¿no? Y así era. Igual que en Lituania, ¿no? Que empezó el grupo jugando mal, el europeo que ganamos, y terminó siendo MVP porque hizo unos cuartos de final, una semifinal y una final increíbles. Pero en ese momento malo, él confiaba en su media. ¿Y qué hay que hacer? Pues mejorar la media. Yo tenía un 33, 34%, pues el día que hacía un 60%, ¿no? Que metía 6 de 10 triples, o un día que metí 10 de 11 triples, pues sabías que eso iba a bajar. O sea, no, Claro. no te crecías demasiado porque, porque el día siguiente podía ser, y suele pasar además, ¿no? Entonces, y en la bolsa es igual. El día que Total. sube mucho, pues sabes que seguramente toque un castañazo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho cuando trabajo con jugadores, que es no tomar decisiones en estados emocionales transitorios y no sobre reaccionar, ¿no? Que sería un poco la palabra que yo creo que escogeríamos en este aspecto. Y hay una anécdota que de hecho la estaba rescatando ahora que hablabas del libro de Morgan Housel. Hay una anécdota que no sé si la cuenta en ese libro o la leí en otro sitio, que Warren Buffett y Charlie Munger, ¿no? Que yo creo que son un poco a lo mejor el culmen de los inversores, por lo menos a nivel de nombre, ¿no? Que ellos cuando empezaron o cuando un poco arrancaron esa carrera hacia la fama bursátil, tenían un tercer socio que prácticamente nadie conoce, que se llamaba Rick, ¿no? Y Ujú. Buffett y Munger contaban que Rick era incluso más listo que ellos, que tenía un poco las decisiones más claras, por lo menos de puertas para afuera, y que todo su cabeza estaba mucho más encajado. Y dicen, pero Rick tenía un problema. Y decían, Rick was in a hurry, ¿no? Decían, Rick tenía prisa. Y eso fue lo que le llevó bueno, a acelerarse y tomar decisiones que luego acabaron
pues sacándole de ese tridente, de ese triunvirato y pues siendo un total desconocido para el público relacionado con esto. Y creo que va bastante en línea con lo que estamos hablando. No sé si se arruinó, por eso Puede ser. tal, pero él en vez de buscar el 7% anual, ¿no? Que está muy bien y a interés compuesto a largo plazo, porque Charlie Munger y Warren Buffett lo que tuvieron es invertir desde muy jóvenes. Evidentemente bien, ¿no? Pero invertir desde muy jóvenes y hacer que la bola de nieve fuera creciendo. Y entonces, porque el 7%, tú, si te digo que ganas un 7% anual, la gente de a pie, ¿no? Va a pensar que en cuántos años tienes el 100% Claro. de lo invertido, ¿no? En el 7% en 7 años has doblado. Has doblado tu dinero. Entonces, bueno, pues si tú quieres de repente, perdona, en 10 años, es el 10% en 7 años, que tú piensas que el 10% a 7 años pues será el 70%, ¿no? Pero no, es el 100% por el interés compuesto. Y el 7% a 10 años, que 7 por 10 dices 70%, no, es el 100%. Entonces, si lo que le pasó a Rick se llamaba, ¿no? Sí, Era creo que sí. que quería en vez del 7%, pues yo soy más listo que estos, voy a ir a por el 20%. Y entonces un año a lo mejor le salió bien, otro también, y de repente otro año se la pegó y lo perdió todo, ¿no? De Claro. hecho, lo más importante que de lo que hablábamos, ¿no? No es la volatilidad, sino no perder el capital. Esa es la regla número 1 Exacto. de Charlie Munger, ¿no? Y para eso no hay que tomar muchos riesgos. Por lo menos tomar aquellos con los que pueda asumir el peor escenario, ¿no? Esto el peor contexto posible Worst case, que yo pueda asumir, el worst case scenario, exacto. Eh, y luego, no sé, no me acuerdo qué te iba a mencionar ahora, Fer. Que es muy conocido el caso de Buffett, ¿no? Que gana el 99,9% de su patrimonio, lo gana como después de la edad de jubilación, creo que entre los 65 y los 90 y algo, gana como, vamos, no me acuerdo exactamente de las cantidades, porque yo veo esos números ya y como que mi cabeza desconecta, pero hasta esos 60 y pico años tenía a lo mejor un 0, X% de su patrimonio actual, lo cual pues refuerza un poco esta construcción de largo plazo. Claro, Que no, sirve si él lo para esto y dice, para el rendimiento igual. claro, él lo dice que a mí no, yo no he sido el más listo ni nada, lo que ha sido el más paciente, el más disciplinado y lo he hecho pronto. O sea, lo he hecho Claro. pronto, empecé pronto, con lo cual a los 65 años yo ya tenía invertido el dinero desde hace 45 años, con lo cual ahora ya esto crece solo, ¿no? Y a nivel de rendimiento y de trabajo, pues es eso, es ser disciplinado, ser paciente y ir subiendo esa media, ¿no? Pongo el ejemplo del tiro de tres. El tiro de tres, 33%, es asumible intentar mejorar al 35% el año que viene, ¿no? Pues venga, voy a tirar y a tirar y a tirar y a tirar y a corregir técnicamente lo que haya que corregir para ir a ese 35. Vale, ya, hostia, parece que la media ha subido a 35. Habrá días de 0%, pero habrá días de 100%, ¿no? Y la media es 35%. El año que viene, pues voy a subir al 37, voy a intentarlo. Y así, ¿no? Esto de ser un 1% cada día mejor, ¿no? A los 100 días serás el 100% mejor. Pues eso es un poco así en todos los sentidos. Y aquí, Fer, me gusta mucho el concepto del coste de oportunidad, ¿no? Que dicen que las decisiones que tomamos no es tanto o no deberían ser tanto por aquello a lo que podemos acceder, sino por aquello a lo que renunciamos, ¿no? Y tener en cuenta pues todo lo que estás diciendo que no por tomar un camino. Y creo que no solo con el tema financiero, que pasa un poco también en el deporte profesional, ¿no? Dejarnos llevar por el corto plazo y pues no buscar otros intereses, algo en lo que me quiera ver en el futuro, pues no trabajando, pero teniendo por lo menos un propósito, una misión y por eso luego hay este famoso documental
de Broke, ¿no? Que no sé si el 50 y tantos % de los deportistas en ligas norteamericanas acaban en bancarrota. Pero creo que también está vinculado con, no tanto por el vacío después de la retirada, sino por no encontrar ese propósito en todos los años que estás siendo como deportista, porque bueno, ya lo haré, pero al final pues llega un momento en el que te tienes que enfrentar a ese precipicio. No sé si esto es algo que tú también pues hacías un poco para ayudar a cierta gente también a que encontrara por lo menos algo en lo que dedicar el tiempo, o lo ibas viendo también con otros compañeros y algo que tú tenías pues, relativamente claro que ese momento iba a llegar y que la carrera al final es corta, ¿no? Dentro de toda una vida, por mucho que sea Mm. eufórica y vertiginosa. Sí, sí, es así, pero hay épocas y épocas, ¿no? Yo creo Ujú, que hay una época, podemos hablar desde los 18 a los 25 años, donde creo que es importante estar obsesionado, o sea, no obsesionado psicológicamente, te digo obsesionado pues de, como puedo estar yo ahora, ¿no? En esto, de estar claro. pensando en ello, de estar trabajando, de trabajarte y de no tener un plan B, de yo quiero esto, ¿no? Ujú, Y quiero mejorarme y quiero ser jugador. Creo que es importante ese hambre que hablaba cuando yo buscaba un jugador, ¿no? Oye, no, que por la tarde no hay entrenamiento. ¿Cómo que no hay entrenamiento? Yo no puedo estar toda la tarde en casa, tengo que mejorar. O sea, no, tengo que mejorar, ¿no? Entonces, ir a entrenar, porque yo estoy obsesionado con mejorar, estoy obsesionado con llegar, y no tengo tiempo para pensar en cuando me retire, que es que no tengo plan B. O sea, yo quiero llegar, ¿no? ujú, Y esa época creo que hay que vivirla y es muy bueno, ¿no? Luego sí que hay una época en la que ya estás, digamos, más asentado en un equipo, bueno, ya 27, 28 años, ya, bueno, pues más o menos sabes un poco por dónde va a ir tu carrera, ¿no? Ahora ya es una cuestión de no bajar el rendimiento, de alargarlo y tal. Y ahí es cuando, en mi caso personal, bueno, pues me empezó a interesar esto de la inversión, empecé a leer, a separar un poco, ¿no? Mi vida baloncestística con mi otra vida, ¿no? ujú. Pero en ese momento de obsesión creo que es importante ese no, es que no hay plan B. O sea, o llego, ¿no? Porque si no, a veces es verdad que te quedas un poco en el camino. Y luego, si prepararse la retirada ya con 30 años, pues te lo empiezas a plantear más seriamente, si tienes un poco de luces, ¿no? Porque ya va a llegar. Y ahí, pues es complicado, la verdad, es complicado. Y si encima eres una persona que te gusta el foco, ¿no? Y estar en el famoseo y estar que se hable de ti, pues más complicado aún, porque eso se va a acabar rápido y yo ahora salgo a la calle y poca gente ya se acuerda de mí, y niños ya ni te han visto jugar, ¿no? Mm, Entonces, bueno, si te gusta eso, que no era mi caso, pero si te gusta, pues más complicado aún. Entonces es un momento de vacío y que, bueno, cuando llega el momento da un poco de vértigo, la verdad. A mí me daba vértigo, por eso también me reengancho rápido a entrenador asistente ahora con esto y creo que es una buena manera de seguir enganchado y poco a poco, ¿no? Pues a lo mejor, si la cosa no va bien en este nuevo trabajo, pues que dé menos vértigo, ¿no? Que de repente dejar claro. de jugar y irte ¿a qué? Porque acabas en un mundo, por mucho que estudies de jugador, es verdad que acabas en un mundo profesional donde tienes 40 años o 37, 38 y hay gente que lleva 10 trabajando ahí y que ya con esa edad es CEO a lo mejor de la empresa o tal y Ujú. tú eres, bueno, entonces siempre es complicado. Piensa en qué querías ser, qué querrías ser si no estuvieras con el baloncesto, aunque te hayas dado esa opcionalidad del tiempo con tus inversiones y con tus decisiones financieras. ¿Qué Mm, propósito querrías que tendría Fernando Sanemeterio detrás de su relación con el baloncesto? Bueno, ahora mismo estoy haciendo lo que siempre pensé que se me daría mejor, es lo que estoy haciendo ahora y lo Ujú, estoy disfrutando. Tampoco soy de pensar mucho más allá. De momento ujú, estoy en esto, estoy aprendiendo esto, estoy disfrutándolo y intentando que las cosas vayan bien
con la obsesión que tuve de jugador al principio, así que de momento estoy en ello. Siempre abogaremos aquí por una obsesión sostenible, Fer, y yo creo que es lo que hemos intentado transmitir en la conversación de hoy. Agradecerte el tiempo, las reflexiones, un poco el abrirte en otros temas que te saquen un poco también. Si te ha servido para salir un poco del día a día de esa vorágine, pues mira, yo ya encantado de que hayamos echado este rato. Y te voy a dejar el micro abierto para que concluyas este episodio 94 de Psych and Roll. Y si me lo permites, voy a referenciar a tu abuelo, al que mencionaste en tu retirada como jugador de baloncesto, ¿no? Que decía muy sabiamente que al enemigo ni agua, y si tienes sed, polvorones. Gracias, Fernando Sanemeterio, por este ratito. Muy bien, muchas gracias. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.